Konnichiwa. これは丸ごと A1 の大受語化です。Muy bien, esta es la lección número 15 del libro Marugoto A1. Y sin más que agregar por este momento, hajimemashou. Excelente. Kono renshu wa kawaii. Kawaii. Lleva por nombre kawaii esta lección, ¿no? Entonces aquí vemos dos monitos. La monita de la izquierda dice, ¿Nani ga hoshii desu ka? ¿Nani ga hoshii desu ka? A lo que la monita de la derecha responde, Omoshiroi t-shatsu ga hoshii desu. Muy bien. Entonces aquí lo que está preguntando la monita de la izquierda es que si qué desea. Y la de la derecha dice que le interesa una playera divertida, interesante, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Entonces, en esta lección vamos a aprender lo siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos de las formas y más o menos a qué nos referimos, ¿bien? Ichiban, watashi wa aksesari ga hoshii desu. Watashi wa aksesari ga hoshii desu. Muy bien, dice que desea accesorios y pues como ya nos habremos dado cuenta con el inicio, en esta lección vamos a aprender a decir las cosas que deseamos, cosas materiales normalmente, ¿no? Que se desean. También puede servir para cosas inmateriales, pero en este caso, como vamos a hablar bastante de compras, pues vamos a hablar sobre cositas materiales. Muy bien. Tsugi. Watashi wa Kara-san ni hana o agemasu. Watashi wa Kara-san ni hana o agemasu. O sea, hace que yo le doy a Carla, a Kara-san, mejor dicho, a Kara-san, flores. Entonces vamos a aprender a hablar sobre regalar cosas, ¿no? Vamos a aprender a hacer esa expresión sobre dar o regalar algo. Tsugi. Kara-san wa Jose-san ni chocoreto o moraimashita. Kara-san wa Jose-san ni chocoreto o moraimashita. Muy bien, ahora decimos que Kara-san recibió chocolates por parte de Jose-san. Entonces, así como podemos hablar de dar o regalar, también podemos hablar sobre recibir cosas, ¿bien? Y por último, Kyonen Nihongo de Tokei o kaimashita. Kyonen Nihon de Tokei o kaimashita. Muy bien, en este caso significa que pues el año pasado compré un reloj en Japón. Entonces, así como ya hemos visto anteriormente que la partícula de es para indicar el lugar donde realizamos una acción, en este caso pues vamos a hablar sobre dónde compramos cosas. Bien, entonces comencemos con la primera forma gramatical. Bien, tenemos esta expresión que tenemos aquí que es sustantivo ga hoshi, que significa pues querer algo. Entonces la forma tal cual es esta, ¿no? El sujeto que desea algo va con wa, lo que se desea va con ga y luego hoshides, ¿no? Que es muy parecido a una expresión que es el tai, que es el querer algo, que normalmente es el verbo en forma más, quitamos el tai y le ponemos tai. Pero en este caso, en esa forma en la que usamos un verbo terminando con tai, es que deseamos realizar algo. Mientras que ga hoshi es que literalmente deseamos un algo, ¿bien? Entonces vamos con el primer ejemplo. Aquí entre paréntesis vemos un watashi wa porque sabemos que cuando el sujeto se omite, estamos haciendo referencia a que el sujeto somos nosotros mismos, o sea, el yo. Entonces, watashi wa accesari ga hoshii desu. ¿Bien? ¿Qué es yo quiero accesorios? Pues hablamos de accesorios de vestimenta, de ese tipo de accesorios, ¿bien? Muy bien, para formular una pregunta se usa el interrogativo nani. Ejemplo, Kara-san wa nani ga hoshii desu ka? Kara-san wa nani ga hoshii desu ka? Donde vemos que nani toma el lugar del sustantivo que normalmente sería lo que deseamos, ¿no? Entonces es como decirle, Carla-san, ¿qué deseas? ¿O qué quieres? A lo que ella responde, Omoshiroi t-shatsu ga hoshii desu. Quiero una camiseta divertida, quiero una camiseta interesante, ¿no? Omoshiroi recordemos que es bastante más como interesante.
Ahora que si vamos a especificar la cantidad de objetos deseados, tenemos que agregar al sustantivo el número y el contador correspondiente. Dichos contadores van a variar dependiendo del objeto. Ejemplo, aquí les pongo una lista muy cortita, muy condensada de algunos contadores. Por ejemplo, un contador con sufijo my es para contar objetos planos, papel, postales, billetes, camisas, etc. El cuantificador con terminación hon se utiliza para objetos alargados, botellas, lápices, paraguas, plátanos, etc. ¿Bien? El cuantificador con sufijo ko es para objetos pequeños, no alargados ni planos. Mientras que el contador general, que es hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, y así hasta el 10, que luego vamos a ver una listita con esos completos, pues dice aquí manzanas, pelotas, anillos. Realmente este cuantificador es bastante más como un cuantificador general, ¿no? Algunas cositas que no entran dentro de otras categorías. Luego el del sufijo satsu se utiliza para contar libros, cuadernos, revistas, etc. Y al final el que tiene el sufijo nin se utiliza para contar personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Eja gaki ga hachimai hoshii desu. Eja gaki ga hachimai hoshii desu. Dice, quiero 8 postales. Primero decimos lo que queremos y entre desear y lo que queremos ponemos la cantidad, así como ese hachimai, que primero tenemos ehagaki, que son postales, ga hoshi, ok, deseo postales, pero ¿cuántas? Ah, bueno, para eso, entre hoshi y el ga vamos a poner cuántas queremos. Ehagaki ga hachimai hoshides, ¿bien? Deseo 8 postales. Otro ejemplo, casa ga ippon to hankachi ga 3 mai hoshii desu. Bien, ¿se fijan? Casa ga ippon to hankachi ga 3 mai hoshii desu. O sea, que quiero un paraguas, lo uso con el contador de objetos largos y delgados. Casa ga ippon to, quiero, o sea, un paraguas y hankachi, que son pañuelos, handkerchief, o sea, hankachi ga 3 mai hoshii desu. O sea, que desea tanto un paraguas como 3 pañuelos. Bien, hasta aquí llegamos con la explicación de las distintas formitas que podemos utilizar. La forma de ga hoshii desu, que es para desear. Bien, continuamos con la siguiente forma. Bien, tenemos esta forma que es un sujeto con wa, un sujeto 1 con wa, un sujeto 2 con ni, un sustantivo con o y al final con age más. Entonces, cuando una persona da algo a otra persona, se utiliza esta estructura, donde el sujeto 1 es quien da y el sujeto 2 es quien recibe. Bien, el verbo age más significa tal cual regalar o dar. Bien, es muy sencillo. El sujeto que acompaña a wa es el sujeto que siempre realiza el verbo en la oración. Así de sencillo. Porque esta es información que más adelante nos va a servir un poquito más para esclarecer cualquier tipo de duda. Entonces, bien, vamos a ver algún ejemplo de esta forma, ¿no? Watashi wa Kara-san ni chocolate o agemasu. Watashi wa, donde yo soy el sujeto que va con wa, Kara-san ni a Kara-san chocolate o agemasu. Le doy chocolates, ¿bien? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una forma muy sencilla. Watashi wa, yo doy. ¿Por qué? Porque el verbo es agemasu y como yo estoy con wa, pues desde luego que el sujeto con wa realiza la acción del verbo. Y lo del medio son los complementos.
Si hay un sujeto que da, en este caso el sujeto con ni es quien recibe. Y el sustantivo que está con o es lo que se regala. Bien, otro ejemplo. Suzuki-san wa tomodachi ni tokei o agemashita. Suzuki-san wa tomodachi ni tokei o agemashita. O sea, que la señora Suzuki le regaló un reloj a un amigo. Bien, vemos que la señora Suzuki es quien acompaña con wa, es quien se acompaña con wa, o sea, hace que es el sujeto que realiza la acción indicada por el verbo. Si el verbo es dar, entonces quien está con la partícula ni es quien recibe. ¿Quién? Quien recibe el objeto que da el sujeto con wa. Y en este caso es, pues recibe un reloj, los amigos o un amigo, ¿bien? Para frases interrogativas se usa dare ni para a quién y nani o para qué. Ejemplo, anata wa okaasan ni nani o agemasu ka? Anata wa okaasan ni nani o agemasu ka? Donde anata wa significa tú, le estás preguntando a alguien, oye tú, a tu mamá, ¿qué le das o qué le regalaste? ¿No? Normalmente los utilizan así para cuando es de una situación común en que se regala algo, ¿no? Entonces aquí le pregunta, ¿qué le regalaste? Bien, en cambio la siguiente es, dare ni, nihongo, no sé, nihongo no hon, o, agemashita ka, dare ni. Y hasta donde sabemos, el sujeto 2, el que va con ni, es quien recibe en el caso del verbo agemas. Si se fijan, no hay un sujeto con wa, porque se entiende que es a la persona con la que estás hablando, a quien te refieres cuando estás diciendo el wa, ¿no? No podríamos preguntar watashi wa dare ni. Sería un planteamiento un poco extraño, ¿no? Se entiende que estamos platicando con otra persona y esa persona es la que sería el sujeto con wa. Entonces por eso solamente tenemos dare ni, nihongo no hon o agemashita ka. ¿A quién le diste el libro de japonés? Bien, entonces podemos hacer estas dos tipos de preguntas con esta estructura del sujeto con wa, sujeto con ni, sustantivo o agemas. Bien. Y esta expresión cabe recalcar que no sirve para la primera persona. O sea, ¿a qué nos referimos? Vamos viendo. No podemos decir José-san wa watashi ni hana o agemashita. No podemos decirlo de esa manera, ¿no? Es como decir, José-san le regaló a mí, o sí, le regaló a mí una flor. Pero es totalmente incorrecto. Nosotros no podemos estar, en el caso de agemas, no podemos ser quienes recibimos en la oración. Solamente podemos ser quien regalamos o quien da. En cambio, para esto, lo mejor sería utilizar el verbo morai más, que es el siguiente. Watashi wa Jose-san ni hana o moraimashita. Watashi wa Jose-san ni hana o moraimashita. Donde moraimashita es el verbo haber recibido, morai más es el verbo recibir, y dice yo recibí flores de parte de José-san. Bien, entonces precisamente esto de moraimashita es la siguiente estructura a revisar. Bien, aquí tenemos, si se fijan, la misma estructura. Bien, un sujeto con wa, un sujeto con ni, sustantivo o moraimashita. Bien, el verbo moraimas expresa recibir algo de otra persona. La estructura es lo siguiente. El sujeto 1 es quien recibe ahora. Y el sujeto 2 es quien da. Este verbo aquí es recibir. Bien. Entonces, es muy sencillo. Yo les comentaba, tomemos en cuenta que el sujeto con wa es quien realiza el verbo. En el caso de este, pues hace rato era más sencillo verlo. Ah, bueno, quien está con wa regala. Pero ahora quien está con wa recibe algo. O sea, dar es una acción
es una acción activa donde yo tengo que poner cierto esfuerzo, cierta voluntad en hacerlo. Mientras que moraimas es una acción que de cierta manera puede percibirse pasiva, ya que tú solamente estás en el lugar y recibes algo que te den. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Watashi wa haha ni T-shatsu o moraimashita. Watashi wa haha ni T-shatsu o moraimashita. O sea, que yo, de parte de mi mamá, recibí una camiseta. Bien, he recibido una camiseta de parte de mi mamá. De parte de mi mamá he recibido una camiseta, como sea. Mientras a ustedes les sirva para entenderlo, ¿no? Otro ejemplo. Kara-san wa Jose-san ni chocoreto o moraimashita. Kara-san wa Jose-san ni chocoreto o moraimashita. Si se fijan, no es que necesariamente tengamos que estar nosotros en este tipo de estructura. Podemos hablar de terceras personas también. En este caso es que Kara-san recibió chocolates de parte de José-san. ¿Bien? Entonces, esto es prácticamente lo mismo que la forma anterior. Simplemente que en la forma anterior el verbo era agemas y en este caso el verbo es moraimas. Bien, seguí. Ok, tenemos esta formita también que es un lugar con de, un objeto con o, kaimashita. Recordemos que la partícula de indica el lugar donde se, en este caso que el verbo es kaimas, que es comprar. Aquí pondré que es comprar. Entonces la partícula de indica el lugar donde se compra el objeto y la partícula o que acompaña es lo que se compra, ¿no? Entonces sabemos que los verbos son los que cargan con la carga con la carga temporal de cuando se realizó la acción. Entonces kaimashita es el pasado de kaimas. Kaimas es el pasado, es el verbo comprar tal cual, es el infinitivo, es el presente o el futuro. Pero si nosotros le ponemos terminación mashita, hacemos que sea el pasado. Entonces aquí siempre que digamos esto, pues hablamos de algo que ya se realizó. Bien. Y el negativo del el pasado es kaimasen deshita. Bien, entonces aquí les pongo rapidito algo para que hagan un resumen un poquito rápido. Aquí tenemos una tablita que tenemos presente, futuro. Y luego tenemos pasado. Bien, sencillo. Bueno, voy a hacerlo un poquito más a la izquierda para tener más espacio. Porque recordemos que el presente y el futuro en japonés se expresan igual, ¿bien? Tenemos presente y futuro. Bien. Ahí está. Entonces sabemos que nosotros sabemos que el japonés tiene oraciones afirmativas y tiene oraciones negativas. Bien. Hasta aquí todo sencillo. Entonces, cuando nosotros queramos hablar de algo que se hace o se hará, la terminación de nuestro verbo es con más. ¿Ok? Masu. Y si queremos hablar de algo que se hizo, la terminación es con mashita. Mientras que si queremos hablar de algo que no se hace ni se hará, la terminación es masen. Pero si queremos hablar de algo que no se hizo, la terminación es con masen deshita. Les conviene apuntar esta tablita, ¿bien? Entonces el pasado negativo de comprar, o sea, no haber comprado o no compré, sería kaimasen deshita. Bien, en pasado se suele especificar el tiempo, ¿no? Con palabras que nos ayudan a ponernos en contexto. Pero antes que nada vamos a ver algunos ejemplos. Bien,
Hanaya de hana o kaimashita. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo en pasado. Hanaya de hana o kaimashita. Compré flores en la floristería, ¿bien? Hanaya, la floristería, ¿bien? Entonces así, ahora sí, volvemos a lo que explicaba hace un momento. En pasado solemos especificar el tiempo con palabras como que, como kino, como totoi, como senshu, como sengetsu, como kyonen, ¿no? Simplemente para poner un contexto temporal de cuándo se realizó algo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplito. Kino, honya de nani o kaimashita ka? Kino, honya de nani o kaimashita ka? O sea, ayer, ¿qué compraste en la librería? Si se fijan, Kino pues va al inicio. Normalmente ponemos el contexto temporal al inicio, ¿no? Ayer, en la librería, porque está acompañado con de, es el lugar donde se compra. En la librería, Nani o ¿qué? Kaimashita ka, ¿qué compraste? A lo que el B-san responde, Zashi o kaimashita. Compré una revista, ¿bien? Y para nosotros preguntar dónde se puede comprar algo, utilizamos la siguiente expresión, ¿no? Dice, Omoshiroi T-shatsu wa doko de kaemasu ka? Kaemasu ka, no kaimasu ka. Kaemasu ka, porque esto es el poder comprar. Es lo interesante del japonés, que las declinaciones de los verbos nos indican distintas cosas, no solamente los tiempos, sino en este caso, esto es una forma de verbo que se llama kanoke o forma potencial, ¿no? Que es poder realizar algo. No se preocupen por el momento, solamente necesitamos este pequeño verbo en forma potencial que es kaemasu ka, donde se puede comprar, ¿no? Doko de kaemasu ka, a lo que la persona responde, Harajuku de kaemasu. Se puede comprar en Harajuku. Bien. Y con esto estaríamos terminando esta explicación un poquito extensa, ya que fue, o que es una lección que contiene bastante información nueva, pero bastante valiosa. Muy bien, sin más que agregar, pues, owarimashou y gambate mina, gambate.